del Señor. Sabemos que vienen de la ciudad de Jacksonville. Qué bendición, amén. Siempre que viene un pastor a visitarnos, tenemos como una costumbre de poder realizarle unas preguntas, porque esto ayuda mucho a incentivar a aquellos hermanos que tienen en su corazón ese deseo de servirle. Y qué bueno tener esas experiencias de ustedes, de Amén. cómo el Señor ha usado grandemente de sus vidas en su ministerio, y sabemos que todo tiene un comienzo. Amén. Amén. Todo tiene un comienzo en las manos del Señor, y qué bueno poder aprender algo de, de la bendición que el Señor les ha dado a ustedes. Amén. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos muy contentos, de verdad. Para nosotros es un honor tenerlos acá. Y sabemos que el Señor los ha traído porque traen la palabra de Él. Amén. Y para mí es un honor entrevistarlos en esta mañana. Y queremos compartir esas experiencias que ustedes han vivido tantos años en el camino del Señor, y que son anécdotas. Y para nosotros son como experiencias vividas. Qué bonito que el Señor nos permita realizar esta entrevista. Amén. Amén. Vamos a comenzar primeramente con nuestro pastor William. La primera pregunta: ¿en qué país nació y cómo fue el llamado a la salvación? Dios les bendiga, amada iglesia, mis hermanos. Gracias por esta entrevista. Bueno, por la gracia del Señor nacimos en la ciudad de Cali, Colombia. Y pienso que Dios trabajó con nosotros de parte mía poco en la niñez, pero en el año 99, 1999 llegamos a esta nación. Ya había una intención, primeramente de mi esposa, quería que llegáramos a este país, pero para una vida diferente, y a los pocos días de llegar empezamos a llegar a la congregación de Fort Lauderdale, una iglesia que está cerca a North Miami, cerca a la iglesia de Pompano y de Margate. Son iglesias que están alrededor de menos de media hora al sur de la Florida. Y allí nosotros, pues el Señor para la salvación empezamos a involucrarnos en la iglesia. Fuimos a un campamento, fuimos llenos del Espíritu Santo. Ya veníamos de la congregación y después fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Bueno, mi hermana Janet, esta pregunta es para usted. ¿Cómo está conformada su familia? Dios les bendiga, hermanos. Bueno, mi familia está conformada, tengo dos hijos. Mi hijo se llama Cristian Soto, tiene 35 años, gracias a Dios está casado. Tiene su esposa, se llama la hermana Lady, y tenemos una preciosa nieta, gloria a Jesús. También mi hija tiene 30 años, ella está casada también y está esperando un bebé, tiene 2 meses. Somos 8 en la familia. Amén. Para mi hermano William, ¿cuáles son los cargos durante su vida cristiana en la iglesia antes de ser pastor? Bueno, desde los inicios, después de ser bautizados, empezamos a trabajar como ujier en la portería, empezamos a ser asistente de escuela dominical, después maestro de escuela dominical. Estuvimos trabajando también en el comité de ofrenda misionera, estuvimos trabajando también en Protemplo. Quería anexarle que en esos 2 periodos trabajé con mi compañero, el hermano Ricardo Díaz, que fuimos compañeros, amigos y compañeros en la obra del Señor en la iglesia de la Florida. Trabajamos pro templo y terminamos como diácono de la congregación allí en la iglesia con nuestro pastor, el hermano Juan Carlos Monsalve. Amén. Mi pastor, ¿cuál fue la iglesia que lo promovió al ministerio? Bueno, estuvimos los 7 años por la gracia de Dios en la iglesia de Fort Lauderdale, que hoy se llama Tabernáculo de Vida. Estuvimos allí perseverando durante 7 años, y nosotros, el pastor Juan Carlos Monsalve, Dios puso en el corazón de él de que nos hiciera la invitación para salir al ministerio. Pienso que Dios trabajó con nosotros en ese tiempo, y por su gracia salimos a trabajar para nuestro Señor Jesucristo en el año 2005.
Hermana Yané, ¿cuáles son los cargos durante su vida cristiana en la iglesia antes de salir a la obra? Bueno, comencé como asistente de escuela dominical. Después ya con el tiempo pasé a ser maestra de escuela dominical. Ya más adelante estuve en la directiva de escuela dominical también. Ya después me llamaron para el servicio de las damas, estar dentro del grupo de las damas, pero aún así seguía siendo maestra. Y también trabajé en la ofrenda misionera con nuestro hermano Ricardo Díaz, y estuvimos allí trabajando bastante tiempo como en el liderazgo de las damas, y también colaborando mucho en lo que era campamentos, escuelas vacacionales y todo. O sea, siempre estuve involucrada en todas las cosas que eran concernientes a la iglesia. Amén, gloria al Señor Jesús. Para mi pastor William, ¿cómo se sintió el llamado al ministerio? Bueno, pienso que en el periodo que estuvimos como creyentes, Dios va creando en nosotros esa pasión por el servicio a la obra del Señor. Y pienso que cuando hay esa pasión, esa inspiración, Dios ve el sentir de nuestros corazones y lo va preparando, lo va capacitando. Y pienso que tanto los pastores que nos ministraban como el presidente o el misionero de la iglesia de Estados Unidos, que fue el primero que nos entrevistó a nosotros, el pastor Eliseo Duarte. Y después el pastor dice, ellos han visto en nosotros ese deseo de que les sirvamos. Pienso que Dios va tratando en nuestra vida y trabajando en lo secular. Dios me habló estando lavando un techo de unas casas. En ese tiempo trabajaba con mi hermano Ricardo Díaz, porque trabajamos en varias áreas. Hemos tenido una amistad muy bonita por estos 25, 26 años. Y el Señor me dijo, ¿qué haces aquí? Esas palabras me asustaron, pero yo quería que Dios me confirmara el llamado, porque pienso que uno debe saber que el que lo llama al ministerio, al servicio, es el mismo Señor Jesucristo. Y la confirmación del llamado vino a través de un misionero que vino de Argentina en ese tiempo, que fue el pastor Fernando López. No me olvido de la predicación, hermanos, porque siento que no solamente yo sentí el llamado, sino pienso que también el hermano Ricardo y varios de los que servíamos en la iglesia. Y la prédica es un dedo gigante. Ese día sentimos que Dios nos llamó y nos confirmó el ministerio. Amén. Bueno, mi hermana, ¿cuál ha sido el desafío con su familia en el ministerio? Bueno, mi desafío es siempre tener a mis hijos involucrados en la obra de Dios y como transmitirles a ellos ese sentir de amar cada día al Señor. Siempre lo involucramos. Mi hijo, por la necesidad que había en la iglesia, comenzó a practicar la batería y aprendió todo relacionado a la batería, lo del sonido que había aprendido allí en el tabernáculo antes de nosotros salir. Y mi hija también ha estado muy involucrado, tiene mucho carisma con los niños, entonces siempre ellos estuvieron ahí involucrados, y yo creo que ese fue el gran desafío que nosotros como padres tenemos, de involucrar a nuestros hijos en la obra del Señor. Amén. Mi pastor, ¿cuál fue la parte más difícil del salir al pastorado? Cuando salimos al ministerio, pues uno viene cargado de todas las ideas de la iglesia donde uno sale, pero quiero darles a conocer esto a los hermanos que tienen el sentir a la obra del Señor, porque pienso que Dios no se equivoca cuando nos llama, porque el que conoce la necesidad en cada lugar de predicación es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese varón, ese siervo de Dios, Dios lo capacita en ese proceso en la congregación, y a través de ese proceso Dios le da los dones, pero allí se va formando, porque no sale siendo pastor a ministrar una iglesia, sino que sale como obrero. Ese obrero entra en un periodo de prueba,
para que ese ministerio que Dios ha dado se vea reflejado, el desarrollo y el avance de la iglesia. Ya después de los 2 años es que ese obrero empieza a delegársele ciertas responsabilidades. Por eso es importante de nosotros sentir el llamado del Señor y para qué nos ha llamado el Señor. Amén. Hermana Yané, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha tenido en el ministerio? Bueno, uno de los desafíos han sido muchos, fue cuando recién llegada nosotros llegamos al ministerio y mi hija se enfermó, le dio apendicitis y tuvo que ser operada. Entonces eso pues toca mucho el corazón de uno porque uno está recién llegado, pero eso ayuda también a que el Señor vaya obrando en nosotros y en la congregación. Y también otro desafío después, ya hace como unos 4 o 5 años que estuve muy delicada de salud, tuve 12 días hospitalizada y bueno, cuando uno entra al hospital uno siempre tiene la confianza en el Señor y uno le dice: Señor, en tus manos está mi vida, haz con ella lo que quiera. Y fue allí cuando uno comprendió qué propósito tiene el Señor con nosotros, porque en medio de esa situación, en medio de la muerte, porque prácticamente estuve a riesgo de morir, el Señor nos levantó, pero eso también es como un testimonio, ¿no?, que uno puede tener para brindarle a las otras personas que llegan a la iglesia. Así es, gloria al Señor Jesús. Mi pastor William, ¿cómo ha sido el avance en su ministerio a través de estos años? Bueno, yo le doy gracias al Señor porque pienso que en cada etapa de la vida cristiana y del ministerio, uno llega a lo que llega es por la gracia de Dios y la misericordia del Señor. Nosotros, por la gracia de Él, llevamos ministrando 19 años la congregación. Los primeros años salimos en el 2005 a la ciudad de Burlington, Carolina del Norte, una ciudad pequeña de 50,000 habitantes, y por su gracia estuvimos ahí 14 años sirviendo al Señor, y de ahí Dios nos llamó a servir como oficial de la iglesia del Distrito 1 hoy, ministrando varias congregaciones, y nosotros como oficiales nos toca atender las obras nacientes, porque el obrero que está allí no está en capacidad todavía de bautizar, no está en capacidad de celebrar ceremonias cristianas. Entonces esa es la parte que nos toca hacer. Ese es el oficio del presbítero, ¿no? El presbítero es el encargado de estar mirando cómo va el desarrollo de todas las congregaciones que le corresponden. Allí en la Florida ya en este momento hay 56 congregaciones y estaba dividida por 3. El supervisor atendía una parte, yo como presbítero otra parte y el otro presbítero, para poder cumplir las 57 congregaciones. Pero ahí se le va viendo el resultado a ese obrero. Después de ese periodo, por su gracia, fuimos llamados a ser también viceveedor. El viceveedor es el encargado de estar mirando el funcionamiento de la Junta Nacional. Presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, el de Educación Cristiana. Dios nos permitió trabajar allí y después volvió de nuevo a servir como presbítero, y hemos visto realmente en este tiempo, en la parte del distrito que nos corresponde, el desarrollo tan impresionante y tan hermoso de la obra del Señor. Hemos visto el avance tan grande de la iglesia. Hermana Yané, ¿cuál fue el reto que tuvo cuando comenzó a ser esposa de pastor? Bueno, como la iglesia era tan pequeña, entonces las entradas eran muy reducidas. Y pues siempre el pastor sale como obrero para comenzar la obra, conocer a los hermanos, el poder también estar pendiente del hogar. Entonces quedamos con un mutuo acuerdo de que yo trabajaba, me puse a trabajar y a suplir lo que faltaba de la casa
para que pudiera él dedicarse por completo a aprender el trabajo de la obra. Allí porque la mayoría eran también centroamericanos, ¿no? Amén. Y también nos tocó un reto muy fuerte, que nosotros éramos los únicos colombianos, mientras que la congregación era centroamericana. También fue algo que fue como un reto ya para acoplarnos allí. Sí. Y otro reto que yo recuerdo fue que ya en el ministerio, también mi hija comenzó a padecer de una enfermedad que por el frío, en su edad de 15 años, ella comenzó a tener ese fenómeno reumático, que es un dolor que le da en todo el cuerpo y va perdiendo como la sensibilidad de su cuerpo, y hasta ahora lo tiene. Por eso fue que fuimos trasladados a la Florida, porque ella sufría mucho de mucho dolor, casi a llegar a un lupus. Entonces, como eso no tiene prácticamente tratamiento, fue muy duro esa situación para nosotros. Gloria a Dios. Mi pastor, ¿cuál es la meta que usted tiene como pastor en su congregación? Bueno, pienso que estamos viendo resultado de esos propósitos, de esas metas, y eso no solamente debe de caer en el pastor, sino en toda la iglesia. El propósito es alcanzar a los perdidos. El propósito es extender el evangelio, pues primeramente en la ciudad donde estamos militando. Por la gracia de Dios estamos atendiendo, aparte de la iglesia de nosotros, 2 lugares más de predicación. Uno que está a 1 hora, que se llama Orange Park. Nosotros estamos en Jacksonville. Jacksonville es la primera ciudad de la Florida, llegando de norte hacia el sur, porque la última ciudad de la Florida está entre Miami y Cayo Hueso, pero la primera ciudad viniendo del norte es la ciudad de Jacksonville, y a 1 hora estamos atendiendo Orange Park, y en la parte norte de Jacksonville está Jacks Norte. Ya ahí se está llevando la palabra de Dios con los diáconos, con los líderes de la junta directiva, algunos maestros de escuela dominical. Nos están ayudando allí a llevar la palabra de Dios. Esa ha sido la meta que tenemos, de llegar a varios lugares con la predicación de la palabra, y también de que en la misma iglesia haya nombres que tengan ese sentir de esas almas, ese sentir de salir a la obra, de que Dios lo prepare y lo capacite, porque dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos. Quisiera decirle a la iglesia de Las Vegas, necesitamos ser conscientes de la necesidad de llevar el mensaje de salvación. Esta nación de los Estados Unidos está compuesta por 50 millones de hispanoparlantes. La iglesia nuestra solamente tenemos 150 y pico congregaciones. ¿Cómo haremos para llegar a esa gran multitud de hispanoparlantes en este país? Y pienso que los vasos de inspiración como obreros están aquí sentadas en estas sillas. Hermanos, servidores, hermanos que Dios los está dotando de unos dones, de unas capacidades para ser enviados al lugar donde está la necesidad. El lugar apropiado Dios lo conoce. Lo que se necesita es que cada uno de los hermanos de la congregación se puedan colocar en las manos del Señor para que Él los llame a su servicio. Primeramente en la iglesia local. Preocúpate por amar la obra donde tú te estás congregando. Sé de inspiración a esa generación que se está levantando. Tú no sabes que el adolescente que está sentado a tu lado, Dios lo tenga preparado para ser un pastor, un líder de jóvenes, un músico, una doncella que pueda convertirse en la esposa de un pastor para que le sirva al Señor en su obra, y no hay nada comparable a esa posición. Tú podrás ser el gerente de una compañía, pero las compañías se acaban. Pero lo que nosotros estamos haciendo es predicando el evangelio para que muchas almas alcancen la vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, mi hermana Yani, además del consejo que nos da el pastor, ¿qué consejos
le da usted a los hermanos que quieren servir en la obra del Señor? Bueno, yo creo que es un gran privilegio que el Señor haya puesto la mirada en uno. Yo creo que es un honor, yo creo que trabajarle para el Señor, porque en medio de todas las situaciones que uno sale de su congregación a atender una obra, uno va encontrando de que la capacitación que recibió en la iglesia le sirve mucho, pero cada día uno se va dotando según el lugar donde el Señor lo llama, porque no sabemos dónde el Señor nos va a llevar. Y allí uno va mirando, por lo menos a nosotros que nos tocó la primera vez, que eran centroamericanos, y es un carácter diferente, son nacionalidades diferentes, costumbres diferentes. El uno pedirle al Señor siempre: Señor, ayúdame, dame amor por cada una de las almas, dame gracia en medio de ellos, ayúdame que cada día yo pueda entenderlos a ellos y que ellos puedan entendernos a nosotros. Y uno va aprendiendo poco a poco a crecer en medio de cada necesidad, porque estando con mi esposo yo pude ir a muchos lugares donde salían hermanos a la obra, pero en cada lugar que yo encontraba que el Señor trataba con el obrero, y a medida que iba siendo pastor iba siendo tratado de una manera diferente a las otras. Entonces el Señor lo moldea según la necesidad que hay en el lugar. El único es dejarse uno moldear del Señor, dejar uno que el Señor vaya trabajando en la vida de uno y en la vida de las personas que están a cargo de nosotros, porque todas esas personas están bajo nosotros, bajo sobre el pastor, y el Señor le va a llamar cuentas al pastor: ¿qué hiciste por cada una de esas almas? A la ayuda idónea, que le ayudaste a tu esposo para trabajar en la obra. Entonces es muy bonito, yo creo que es un privilegio muy grande uno ver cómo las almas llegan al caminar del Señor, cómo se enamoran del Señor, y ver uno ese fruto que va haciendo cada día, esa transformación que solamente Él lo hace, y uno allí va aprendiendo cada día cómo es Dios tan bueno. Nosotros pudimos encontrar en personas que no sabían leer, y cuando se pusieron a leer la palabra de Dios, cuando recibían la enseñanza de la palabra de Dios, allí ellos aprendieron a leer. Ya después podían dirigir, ya poco a poco podían ya dar un pequeño mensaje. Entonces uno ve ahí cómo el Señor obra en cada corazón y obra en la vida de uno, porque uno va creciendo y se va formando como pastor. Uno no sale de una congregación siendo pastor, uno sale como obrero y va aprendiendo poco a poco ese trabajo que el Señor da para cada uno de nosotros. O sea, cada uno somos edificados, cada pastor es edificado de diferente manera. Amén, gloria al Señor Jesús. Para mi pastor William, usted siendo parte de la directiva como presbítero, ¿qué consejo nos puede dar a los que quieren servir al pastorado? Bueno, uno como oficial, a la primera persona que se acerca a mirar el desarrollo de los que quieren servir, se acerca al pastor que ministra a esos hermanos, porque el pastor local es el que conoce el estado de ese hermano, el fruto del Espíritu, cómo ha sido un hermano entregado por completo al servicio del Señor de la iglesia local. Quiero decirle, hermanos, que para que Dios te llame a ti a servir, Dios tiene que mirar en nosotros ese apasionamiento por la obra de Dios, comprometido en la obra del Señor localmente, fiel, no solamente ser fiel a Dios, sino que si yo sé que la obra del Señor es sostenida a través de nuestras oraciones y a través de lo que aportamos para la obra del Señor. Los hermanos de la iglesia deben de ser conscientes que la iglesia del Señor aquí no recibimos aportes de ninguna compañía nacional, ni de este país, ni de ninguna otra. Allí es donde se ve que la iglesia la sostiene el Señor. Pero ustedes, hermanos, en la medida que ustedes dan sus aportes, sus ofrendas, sus diezmos,
van mirando cómo se ha ido extendiendo la obra del Señor. Por eso es que se hace la ofrenda misionera de damas, por eso es que se hace la ofrenda misionera de jóvenes y de niños, porque yo quisiera que usted en este momento meditara cómo podemos ser de inspiración para que salgan obreros. Se necesita que la obra del Señor, cada iglesia local, estemos aportando para que se abran más lugares de predicación. Entonces, si tú eres fiel, si tú eres consagrado, si tú eres un hombre de inspiración, y las hermanas también son dedicadas en ser ejemplo para esas jóvenes que se están levantando, ustedes están inspirando a los que vienen atrás, porque van a mirar cómo Dios se glorifica, no solamente en ese hogar que sirve, sino que el día que salen a la obra del Señor, se dan cuenta que vale la pena darlo todo en la obra del Señor Jesucristo. Primeramente en el lugar local, y luego cuando el Señor te va a enviar, vendrá el respaldo de Dios a causa de tu fidelidad. Amén. Amén, gloria al Señor Jesús. Hermano, muchas gracias por esta entrevista, por darnos esta oportunidad, por saber estas experiencias, como nosotros comenzando a servir. Qué bueno poder escuchar esas experiencias porque lo ayudan a uno a crecer más espiritualmente, mi hermano. Muchas gracias. Amén, hermano, muchas gracias. El Señor Jesús les bendiga. Muchas gracias, amada iglesia, por escuchar, y le esperamos que todo esto les sirva para inspiración. Dios les bendiga.